En esta mañana, ¿cómo necesita uno? Oh, y domingo, ¿no? Es que el mensaje se llama así: aprende a descansar. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Aprende a qué? A descansar. Vivimos en un mundo rarísimo, ¿verdad? Todo es estresante, todo. Desde el primer momento que usted se levanta hasta todo tiende a estresar. Igual, todo lo queremos ya, ligero, rápido. Por eso se han creado empresas como, no hago propaganda, pero se han creado. Porque todo es rápido. Y si no es rápido, estresa, desenfoca. Entonces, tenemos que ser sabios para no caer en las corrientes que desbocan, otra vez, hablando del elefante y el jinete. Y en esto sí que hay que aprender mucho. Pero yo miro la Biblia y ha sido diabólico esto, diabólico. No es una idea que surge ahora, no es una nueva ola, es una ola vieja, pero la fuente de esto es el mismo Satanás. Y usted tiene que estar atento en ello. Éxodo 1, versículo 13. Kadosh. Dice el texto sagrado, ¿y los hacían qué? ¿Los hacían descansar? No, los hacían trabajar implacablemente, haciendo sus vidas amargas. Y en esto tiene usted que discernir si lo que usted hace lo está haciendo con amargura, si su trabajo lo está haciendo con amargura. Ahí hay que revisar. Ahí hay que ¿qué? Que revisar. Hay que revisar por qué. Porque un trabajo hecho con amargura es un trabajo forzado. Hay que revisar porque si hacemos un trabajo con amargura, vamos a tener un continuo estrés, un desbalance total. Examine eso, tome notas. Su trabajo después produce descanso o su trabajo produce amargura. Solo con esto ya lo lleva a usted a pensar que si produce amargura, usted no está descansando. Ahora, tenga cuidado con la conferencia del pastor. No sea que ahora usted mañana lunes diga, no voy a trabajar, porque el pastor dijo que hay que descansar. Ahí ya es el elefante viajando y poniendo excusas. Haciendo sus vidas amargas, ¿dónde? ¿En dónde? En el trabajo. Y fuera de eso ponía un trabajo gravoso, muy gravoso. Los colocaban a hacer barro, los colocaban a hacer ladrillos. ¿Sabe lo que es hacer ladrillos? Como dicen, día y noche, por favor. Pero dice también, y toda clase de trabajo de campo. Llueva, truena, haga sol, tenían que ¿qué? Que trabajar. Un trabajo esclavizante. En toda labor, en todo lo que hacían, no les mostraban misericordia. Era haga, o si no, recibe azote. Fíjese la astucia de Faraón, que es tipo de ¿quién?
de Satanás. ¿Y por qué quiere tener el pueblo sujeto a trabajo? ¿Por qué lo quiere tener amarrado? Eso es otra cosa. ¿Su trabajo lo amarra? ¿Le impide venir a la iglesia? ¿Le impide buscar a Dios? Porque para abrirnos en esta conferencia que es tan extensa, estaba leyendo un libro de Hannah Fernández sobre esto. Es tan extenso esto. Pero hay que hacernos preguntas claras, muy claras. ¿Hay algo que impide que usted busque a Dios? ¿Hay algo que lo bloquea? ¿Su trabajo está bloqueando esto? Éxodo 9:1. El Señor le ordena a Moisés que fuera a hablar ¿con quién? Con Faraón. ¿Quién es el primero en reaccionar? El cielo. El cielo. El cielo reacciona ante todo cuando el pueblo de Dios es oprimido. Es oprimido. Y luego dice, Moisés, la orden es, vaya y hable con el Faraón. ¿Y qué más? Y diga, así ha dicho el Señor, el Dios de los hebreos. Deja ir ¿a quién? Al pueblo. ¿Dónde estaba la opresión? ¿Y quién puso la opresión sobre el pueblo? Ahora Dios se levanta y hay una orden imperativa, una advertencia. Deja ir a mi pueblo. Pueblo de Dios, Dios nos ha creado y nos ha llamado para que seamos libres. Amén. ¿Cuántos lo aplauden, lo bendicen? Nos ha creado para que lo seamos, ¿qué? Libres. 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 Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué hay que dejar ir al pueblo? Para que rinda culto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Rendirle culto. Usted está esta mañana acá porque lo ama, lo adora con todo su ser y se vino tan dispuesto porque vino a ¿qué? A rendir culto. ¿Dónde están los que rinden culto a Dios? Amén. Amén. Entonces cuando Satanás o Faraón, cuando Faraón escucha esto, de que Dios está hablando de que deje ir el pueblo a rendir culto, Satanás hace 4 propuestas que usted tiene que tener mucho cuidado y examinarlas. ¿Cuántas? 4. La primera, sirvan en Egipto. ¿Sirvan dónde? En Egipto. Dice claramente Éxodo 8:25 al 27. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, id y ofreced sacrificios ¿a quién? A vuestro Dios aquí en el país, aquí en Egipto. ¿Y qué contestaron? No estaría bien hacerlo así. Qué claro tenía las cosas Moisés. No está bien hacerlo así, contestó Moisés. Porque los sacrificios que ofrecemos al Señor, nuestro Dios, resultan ¿qué? Ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos van a coger ¿a qué? A piedra. Los mandó a un culto mezclado para que los agarraran a piedra y los acabaran. Vaya, sirva, pero le van a dar piedra. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto. ¿Para qué?
para tener libertad allá en el desierto y ofrecerle sacrificios. ¿A quién? A nuestro Dios. Pues así que ha sido ordenado. Fíjese que hay una opresión interesante acá y impresionante. ¿Cuál es el plan de Satanás? Ponerte mucho trabajo y oprimirte. ¿Para qué? Para que no le rindas culto. Y distraerte y meterte cosas raras y meterte entre Egipto, porque Egipto es símbolo del mundo. Meterte dentro del mundo, ¿para qué? Para mantenerle distraído y no que usted no rinda culto a Dios. La primera, ¿cuál es? Sirvan en Egipto. La número 2, la otra propuesta. Sirvan, pero no vayan muy lejos. Éxodo 8, 25 y 26. Y el faraón respondió: voy a dejaros ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, con tal de que ¿qué? De que no vayáis muy lejos y de que roguéis a Dios por mí. Mira eso, ¿eh? Se convirtió faraón ahí, disfrazadamente. Oren por mí, oren por mi gobierno, sirvan, pero así como sin empuercarse mucho las manos. Sirvan, pero tibiamente, así como, hola Dios, y ya, a trabajar. Siempre digo eso, ¿no? Que siempre a veces decimos, saludamos a Dios como si fuera nuestro vecino, ¿no? Hola Dios, ¿cómo está Dios? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está el arcángel Miguel? ¿Cómo va todo en el cielo? Sirvan, pero sin compromiso. No se comprometan. No se comprometan. Bueno, pero como ese no es tanto mi tema, miremos la propuesta número 3. ¿Cuál es la primera? Sirvan en Egipto. Número 2. Sirvan, pero no se meta tanto, no sea tan fanático. Vaya, es el esposo que a veces le dice a la esposa, voy a la iglesia, vaya, pero no te demores. La otra propuesta, ¿cuál es? La número 3. Éxodo 10, 8, 11. Sirvan, pero sin la familia. ¿Sirvan cómo? Sin la familia. El faraón mandó a llamar otra vez a Moisés y a Aarón y les dijo, ¡id! Rindan culto, vayan. Porque lo que pasa es que ya habían venido muchas opresiones y muchas cosas terribles sobre los egipcios y ya aquí estaban hasta acá. Vayan, sirvan a su Dios, pero sirvan, pero sin familia. Y rindan culto al Señor vuestro Dios y tan solo decidme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes. Diga amén. ¿Quiénes van a ir al culto? Los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué tal eso, Moisés, aquí ya predicándole a Faraón? ¿Nos van a acompañar quiénes? Los jóvenes. ¿Y están los jóvenes? Nos van a acompañar al culto los ancianos, dice ahí, los ancianos. ¿Dónde están los ancianos? Los perdono.
por el amén escaso, porque claro, amén, respondió Moisés. También nos van a acompañar nuestros hijos. ¿Dónde están los muchachos, los niños? Yo me pregunto ahora, ¿será que en esto Satanás nos ha ganado ventaja? ¿Estaremos rindiendo a culto todos en familia? Aún en la iglesia se ve ese desbalance. Vaya a culto, mamá, que yo me levanto a las 10. Ese culto es para usted, mamá. Vaya culto. Pero sigue leyendo, esa es dura, solo me podía detener ahí exponiendo esa porque nos afecta a todos. Y después de la pandemia quedamos peor. Qué lío para que ustedes vengan a culto, ¿ah? Para rendirle culto a Dios. La pandemia la aprovechó el enemigo para debilitarnos en cuanto a... No, yo estoy bien, a muchos se les han preguntado, ¿y usted no volvió? Sí, no, yo lo estoy viendo por la red. Bueno, pero vea, sigue diciendo aquí, ¿quiénes nos van a acompañar al culto? Los jóvenes, los ancianos, nos van a acompañar nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros rebaños, nuestra economía, nuestros ganados. Pues vamos a celebrar fiesta al Señor. Aplaude usted al Señor ahora, amén. Vamos a celebrar fiesta. Tenemos que llegar a eso, que usted entienda que cada culto es una fiesta, y que a ese culto vamos todos en familia porque es una fiesta. Ahora, aquí hay que trabajar. Si Satanás está ganando ventaja en todo esto, aquí hay que trabajar. Analicemos dónde están flaqueando nuestra familia, los jóvenes, los muchachos, los ancianos, las hijas. ¿Dónde hay flaqueza como familia? Y empecemos a orar y empecemos a invitar a esas familias que se han desestabilizado. Muchísimo. Apartarse de Dios es muy fácil, pero volver a Él es bien complejo. ¿Cuál es la opresión entonces de Satanás? Aquí ya no es solo de que usted no haga culto, no haga fiesta, no rinda culto, sino aquí la opresión es que Satanás está oprimiendo aún el liderazgo. ¿Para qué? Para que no rinda culto la familia. Aquí es donde debemos concientizarnos en lo importante que es los grupos bíblicos. Aquí tenemos que mirar, pensar que si usted abre su casa para que se rinda culto en su casa, aleluya. Abre las puertas para que la palabra de Dios se hospede en su casa. Qué lindo eso. Mire, cuando uno abre un grupo bíblico, que de por sí que son las mujeres las que insisten al marido, papito, ¿cómo le dice usted a su marido? ¿Ah? Hay algunas que le dicen papito. Ese no es su papito, es su esposo. Otros que le dicen mi hijo. Ese no es su hijo. Su esposo no es su hijo, es su. Pero como le diga, ¿será que podemos rendir culto a Dios aquí en la casa abriendo un grupo bíblico? Cuanto más le dirá que sí. Entonces, lo vemos así, ¿verdad, Pastor Simón? Culto. Empieza el culto en casa, la reunión de familia en casa. ¿Qué es lo primero que usted ve cuando se empieza la reunión en casa? Suéltela. ¿Eh? Pasa como cuando uno está haciendo Zoom.
que el muchacho pues, y algunos pasan todos bañando. Mira, tole. Empieza a pasar el muchacho, porque él está en su casa y se siente incómodo que le estén haciendo, se esté rindiendo culto en su casa. Entonces le cuesta sentarse a escuchar el culto y empieza a pajarear para un lado y otro, y a incomodarse. Incomodarse porque le quitan los espacios, ¿para qué? Para rendirle culto a Dios. Entonces el muchacho queda incómodo, y ahí hay que saberlo trabajar. Pero aunque está incómodo, está oyendo. Y el esposo, aquel que le gusta el fútbol, ese y no le gusta, él quiere vivir en Egipto. Ese, que mi esposa esté en la iglesia y yo quedo aquí en el palacio del deporte. Él también empieza a incomodarse y a veces le cuesta. Cuando yo empecé a pastorear, en el año 1976 empecé yo con la primera iglesia. Y mi mamá, la llamamos así mamá Leonor porque es lindísima. Y todo lo que mamá Leonor hacía, todo prosperaba. Mamá Leonor ponía a hacer arepas y todo. A mí se me acabó el tiempo, no. Yo me metí en esto. Estoy en la introducción. Hasta se me olvidó ya cuál es el tema que tengo que predicar. Ya. Aprende a descansar. Y mamá Leonor hacía unas arepas y todo prosperaba en las manos de mamá Leonor. Todo lo que hacía, se levantaba a las 3 de la mañana a orar. Luego se fue a vender a la plaza y todo lo que mamá Leonor ponía en la plaza, todo se vendía. Pero tenía un marido, un naval de esos perfectos. Flaco, parecía un garabato, con un sombrero negro. Imagínense a quién parecería. Flaco. Le rompió 4 Biblias a mamá Leonor. ¿Tiene usted un marido así? ¿O su marido es un... 4 Biblias. Y con mamá Leonor abrimos culto en su casa, abrimos las puertas y empezó a llegar la gente. Pero su marido nunca llegaba. Las oraciones de mamá siempre llegaban, pero las de este marido. Y tenía un abastos, él era dueño de un gran abastos. Mamá Leonor prosperaba y empezó a secarse hasta que se le acabó todo. Ya con el tiempo, el hombre llegó y se sentaba en la última banca y ahí empezó. Esto para decirles, tengamos paciencia, tengamos paciencia. Les invito a que hagamos culto, ¿dónde? Porque ahí vamos a unificar, ¿qué? La familia. Llamen a los líderes de la iglesia, mire, quiero abrir un grupo. Es que tenemos que romper con esto, que nos tiene acabados, como dicen, que nos está dando duro. Tenemos que acabar con esto. Dios quiere que volvamos a rendirle culto, pero hay esa opresión. Satanás está, ¿qué? Oprimiendo mucho. Vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor os acompañe, repuso Faraón. Si es que yo os dejo que vayáis con vuestras mujeres y vuestros hijos, claramente se ven vuestras malas intenciones. ¡Qué diablo!, ¿no? ¡Qué malas intenciones son esas de que usted vaya a hacer culto en familia! ¿Está loco? ¿Cómo se le ocurre? Y más que yo suelte la economía de la nación para que ustedes le rindan culto a Dios. Familia y economía, ¿para qué más? Pero mire lo que dice acá. Claramente se ven sus malas intenciones, dijo el diablo. Pero no será como vosotros queréis,
Si lo queréis es rendirle culto a Dios, y solo vosotros, ¿quiénes? Los hombres. Mira la propuesta del diablo. Yo propongo que en lugar de que hagan culto en la iglesia para toda la familia, yo propongo, dijo el diablo, que hagan un cultico para hombres nomás. ¿Y por qué para hombres si es lo que menos vienen a la iglesia? El 70% que viene a la iglesia son mujeres. Pero ahí hay desnivel, porque lo correcto es que toda la familia sea la que venga a la iglesia. Pero mire esas propuestas. ¿De dónde son esas propuestas? Infernales. Infernales. Si usted es de los que sale solo para la iglesia, acuerde que el que está proponiendo que se quede su familia en la casa no es Dios. Es una propuesta, ¿qué? Infernal. Rinda culto al Señor, y solo vosotros los hombres, y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia. Pues lárguense de acá. No vengan aquí con esa cosa de rendir culto a Dios. Si usted ve que su familia empieza a venir a la iglesia, eso dice la Biblia, es un alivio. Y la palabra alivio en hebreo es descanso. Amén, amén, amén. Amén, la palabra alivio. Descanso, es un alivio. Usted se siente satisfecho, se siente gozoso, estimulado de que su familia está llegando a la iglesia. Bien, la cuarta es sirvan, pero sin sus bienes. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo: y rendí culto al Señor. Llévense también, aquí ya se dio, pero es que ya habían venido las plagas de las moscas, habían venido toda cuanta plaga. ¿Quién no va a ceder? Y a veces pasa en la familia, vienen tribulación tras tribulación hasta que la familia como que, ay, vamos a culto. Pero Faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo: id, rendid culto al Señor, llevaos también a vuestros hijos. Pero, mire, el diablo a toda hora le pone freno a las cosas. ¿Pero qué? ¿Ahora qué, diablo? ¿Qué inventó? ¿Pero qué? Dejen atrás vuestros rebaños y vuestros ganados. Pero Moisés la tenía muy clara. A esto replicó Moisés: al contrario, tú vas a darnos los sacrificios, los holocaustos. Tremendo, ¿no? Robar todo. Todo. ¿Qué propuestas? Que hemos de presentar al Señor nuestro Dios, y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí, escúcheme eso, ni una sola pezuña. Dale un aplauso al Señor. Ni una sola pezuña. Póngase de pie. Ni una sola pezuña. Serviremos a Dios, ¿con qué? Con nuestros bienes. Serviremos, seguiremos sirviendo a Dios con nuestros bienes. Ni una sola pezuña. Aleluya. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios tendremos que tomar nuestros animales. No sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allí. Pero Faraón, ¿sé qué? Se endureció. Aquí terminamos esta primera parte. ¿De qué? De aprende a descansar. Luego viene la segunda. En la segunda nos vamos a trasladar ¿a dónde? Satanás siempre quiere esclavizarnos en el trabajo, por eso hay que aprender a descansar. En la segunda nos vamos a trasladar al Japón. ¿A dónde? De Egipto ¿a dónde? A Japón. Karochi. ¿Morir por qué? ¿Por exceso de qué? De trabajo. Qué interesante esto, ¿verdad? Qué interesante. Qué astucia la de Satanás. Y no cambia, es la misma astucia ahora con Karochi, con Japón, todo lo que está sucediendo con los países
donde la gente está muriéndose, ¿dónde? En el trabajo. Karochi. Morir ¿por qué? Exceso de trabajo. Japoneses muertos en las calles, desplomados, muertos por toda parte. Dicen ellos, nos matábamos trabajando. Y no es una hipérbole, es una realidad, es una epidemia en el Japón. La afección o lo que se llama, tienen un nombre propio que es karochi. Esta palabra japonés define la muerte por excesivo trabajo, que ha sido detectado en los últimos años en el país oriental, motivados ¿por qué? Extenuantes cargas laborales y turnos interminables de sus empleados que ya causan miles y miles de muertes. ¿Por qué? Paros cardíacos, derrames cerebrales, de todo. Eso es lo que produce cuando usted se pone como una máquina a trabajar. Por eso es el tema, aprende a descansar. Yo quiero invitar a la iglesia a que se autoexamine. Se autoexamine. Y que en el plan de Dios, desde que usted abre Génesis, dice que Dios ¿qué? ¿Qué hizo Dios después de que terminó todo? Siendo Dios, descansó. Amén. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Al rendirle culto, ¿qué? Descansamos. Ahora los aspectos son muy amplios, por eso quiero que los conozca, nos adentremos en ellos. Es un descanso en todo, anímicamente. Un descanso del alma. Venía a mí todos los trabajados y cargados. Todos los que agarraron depresión en su trabajo, vengan que yo los haré ¿qué? Descansar. Dios quiere darnos sueños hermosísimos, reparadores. Ahí sigue la conferencia. ¿Qué pasa cuando no dormimos? ¿Y qué pasa cuando dormimos? Pasan muchísimas cosas. Es en el sueño reparador que suceden tantas, pero tantas cosas. Usted tiene que aprender a descansar, desconectarse, dormir. Yo soy de los que yo duermo más rico, porque dice la Biblia, en paz me acostaré. Que nadie robe la paz del sueño. Oh, eso es muy bonito. Agradezco a Dios que, aunque a veces uno llega muy viejo para aprender todas estas cosas que necesita uno en el camino, pero son muy útiles y que el Señor nos ayude.